¿Cómo les va? Bienvenidos. Nos volvemos a reencontrar en esto que es Referentes todas las semanas con estas historias de gente que ha dejado su legado y en este caso en la ciudad y en la provincia de Córdoba. El referente de esta semana es el ingeniero Martín Amengual. Martín, bienvenido. Sos ingeniero, constructor, desarrollista, has incursionado y estás metido en el mundo hotelero. ¿Qué más? ¿Cómo andas? Bueno, en realidad ahora soy agropecuario. También, el otro aspecto del que vamos a hablar, desarrollo agrícola ganadero. Pero ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Bien, muchísimas gracias, Luis. De hecho tenía interés, bueno, tanto que nos conocemos ya, en tener una charla con vos. Martín, ¿cómo comenzaste, no? ¿Ingeniero civil? Ingeniero civil, la tercera generación de ingeniero civil. Martín, mi hijo, es la cuarta, consecutiva. Curioso, la verdad, porque papá nunca me influyó para ser ingeniero, ni yo tampoco sobre Martín. Sin embargo, vamos 4 generaciones de ingenieros civiles. Mi abuelo era ingeniero civil en Buenos Aires, papá también de allá de Buenos Aires, yo de Villa Dolores y Martín de Córdoba, pero los 4 amenguales. Bueno, ¿y cómo comenzó tu actividad en ingeniería? Porque el concepto del desarrollista es mucho más cercano en el tiempo. ¿Qué eran ustedes, constructores? ¿Cómo empezaron? No, mira, yo me recibí de ingeniero civil en el año 71 y empecé a trabajar en una empresa Paulí. Papá había presentado en Villa Dolores un plan VIA, que en aquel entonces era uno de los tantos planes del Banco Hipotecario, y porque simplemente era una oportunidad, un negocio para él, porque estaba con campos, y ahí se me dio la oportunidad de empezar con ese plancito ahí en Villa Dolores. Papá me dio una participación, empezar como constructor, porque ya tenía antecedentes de construcción para poder entrar en la obra pública, ¿no? Que te califican, no sé si hoy seguirá igual, pero para darte posibilidad de entrar en una licitación tenías que calificar con tus antecedentes. Así que yo nací con ese antecedente, ese barrio que hicimos ahí en Dolores. Y bueno, de ahí seguí con la constructora, que muchos años. Después empecé a incursionar en edificios en Córdoba. Y no al poco tiempo, sino transcurrido un cierto tiempo, me empecé a dar cuenta que no era lo mismo ser constructor que ser desarrollista. Y un poco con eso y con la influencia de Horacio también fue que nació la idea esta de realmente crear la SEDUC, es decir, darle nacimiento al desarrollismo con una identidad bien clara, que la tiene, por supuesto, la tiene bien clara, no tiene nada que ver ser constructor con ser desarrollista. Así que, bueno, esa es la trayectoria. Entonces ahí hice una desarrollista y siguió la constructora de obras públicas y privadas. Bueno, privadas bastante acá en Córdoba. ¿Vos comenzaste con Regan? Claro, con Regan. Y después EISA, que era emprendimientos inmobiliarios, pero los primeros edificios fueron con Regan. Ya tenía una cierta marquita que iba a hacer notar, entonces siguió, pero en realidad la que hacía la empresa ya era EISA, Emprendimiento Inmobiliario Sociedad Anónima. Pero fue a partir de que me di cuenta que tenían que ser 2 cosas que hasta estuvieran en distinto lugar. Martín, un constructor, un desarrollista, no solamente edifica, sino que también piensa a dónde va a vivir la gente y quizás lo haga por décadas o toda su vida. Cuando vos recorres la ciudad y ves esos edificios que vos construiste, ¿los mirás y qué se te viene a la cabeza? Bueno, la verdad que más admiración me causa ver lo que están haciendo los desarrollistas nuevos, las nuevas generaciones. Uno de los edificios que hice, que es el frente al Patio Olmos, el hotel y un edificio colindante, era de los Minetti, que tenían el molino. Y venía yo a negociar acá el molino con ellos. Y esto era un campo impresentable. Y ver todo esto que han hecho, digo, qué imaginación, no solo imaginación, sino qué esfuerzo, qué talento para lograr hacer todo esto que se ha hecho acá. Este era un campo impenetrable, no sé si salía vivo.
Estamos hablando de todo lo que se ha desarrollado en Manantiales, que era en aquel momento de la ciudad de Córdoba una zona abandonada. Totalmente abandonada. Por eso te digo, mi admiración cuando vengo, doblo y entro, y me acuerdo que entraba ahí al Molino Minetti, y todo esto era un campo que no sé, como te digo, si entraba y salía vivo. Totalmente abandonado, una zona postergada de la ciudad. Entonces la imaginación y el esfuerzo que ha puesto Edisur para hacer esto es admirable. La verdad que es admirable, como así algunos otros más también, ¿no? Pero bueno, eso es lo que realmente tiene de talentoso el desarrollista, que no es lo mismo que el constructor. El constructor tiene que hacer que la obra funcione en los costos que pasó y que esté bien hecha y bueno, lo más rápido posible. Son otros problemas, otro tipo de desafíos, más de producción que de imaginación. ¿Hubo algún edificio que lo mirás y decís, uy, el dolor de cabeza que me dio este? Varios. No, pero quizás no me dio dolor de cabeza, me dio satisfacciones, fue Torre Elysée, que bueno, era un edificio grande en ese momento, importante, y me gusta, quedó lindo, y es como un orgullo de la parte de desarrollos. Más dolores de cabeza me daban la obra de terceros, cuando hacían muchos complejos de estos que en ese momento estaban en auge de hipermercados y de shopping, construir el shopping Patio Olmo, el hipermercado Libertad acá en Salta, en Buenos Aires. Con estos clientes, que ninguno es muy fácil, que digamos, era bastante estresante, digamos. Pero en general, sí, casi todo te da satisfacción, aún las más chicas te dan satisfacciones, verlas. Dice, bueno, algo dejé, por lo menos va a quedar. Martín, ya continuamos ya con tu historia como constructor, pero ¿qué ves vos de la urbanización de Córdoba? ¿Cómo la estás viendo? No, más que viendo me estoy sorprendiendo. Sí, posiblemente no esté muy planificada de parte de la municipalidad, con lo cual es un desafío muy grande para los desarrollistas, pero la verdad que estoy muy, muy orgulloso de los sucesores, ¿no? De los desarrollistas actuales, lo que han hecho, y por supuesto de Horacio, ¿no? Creo que la ciudad de Córdoba se está diferenciando mucho hasta del país, hasta incluso del mismo Buenos Aires. Los porteños dicen Buenos Aires, no, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, es todo un conjunto. La verdad que Córdoba es una ciudad distinta, uno no parece una ciudad de un país, no digamos, como se dice, medio desarrollado, sino parece una ciudad de un país desarrollado. Esto es gracias, bueno, a los desarrollistas, una parte importante, y también a los últimos gobiernos que han sido eficientes en Córdoba. Pero yo veo que Córdoba es una ciudad distinta de Argentina, no hay duda, y que tiene un empuje que incomparable al del resto, incomparable. De forma que en Córdoba, bueno, creo que va a seguir diferenciándose, se va a seguir diferenciando y va a acentuarse esa diferencia. ¿Y eso por qué? Porque el empresario cordobés decidió apostar acá y no decidió quizás radicarse en otro lugar. Sí, posiblemente, claro, sí, porque acá le funciona mejor el negocio, también es cierto, ¿no? Córdoba, yo creo que ha sufrido, aunque no se ve muy claramente, pero lo escuché vez pasada del gobernador, la ciudad había recibido como 300.000 inmigrantes serían de nuestro propio país, o sea, del norte o de otras provincias, con lo cual también se venían a Córdoba porque de alguna manera Córdoba mostraba crecimiento, mostraba actividad, mostraba desarrollo, también potenciado por un cambio importante que fue el campo. El campo en el 95 en Córdoba, vos salías a Jesús María y había vaca y bueno, ahí vivían con 500 hectáreas, apenas vivía. El cambio de la siembra directa potenció tremendamente la rentabilidad de esos campos. Esos campos valían $1.000, $1.100 en el 95. Y en el 2000,
2001, 2002 valían $8.000 y ahora valen $12.000. Es decir, en dólares más que decuplicaron su rendimiento. Entonces, todos esos poseedores de campos, que ahora están sus herederos, son gente que tiene dinero. Porque en la actividad agropecuaria, bueno, si ganaste este año, lo que te queda es comprar el campo del vecino que tampoco lo quiere vender, o comprar una máquina que va y la compra, pero el resto es renta. Y esa renta se ha reinvertido mucho también en Córdoba. Creo que eso también ha sido un apalancamiento para el desarrollo de Córdoba. Martín, pasaste también por la Fundación Mediterránea. Fuiste presidente. Sí. ¿Qué te imaginabas del país en aquel momento? Hemos dejado pasar oportunidades. Se trabajó mucho, ¿no?, en el pensamiento de cómo lograr una Argentina desarrollada. Sí, para serte sincero, lo he dicho siempre, ingresé a la fundación porque yo quería sacarme una duda, una curiosidad que tenía. Yo recordaba que cuando me había recibido de ingeniero era una Argentina distinta. Había varios indicadores que me parecían que hacían ver una Argentina que era diferente. Y siempre nos quejábamos los argentinos y yo quería de alguna manera investigar con los economistas cuál había sido la realidad de Argentina. Y no mi visión, que podía ser a lo mejor nostálgica, particular o equivocada. Y empezamos con ese desafío, buscando indicadores. Bueno, la verdad que al principio un poco desorientaban hasta que encontramos uno que marcó un punto de inflexión que llamaba a curiosear y seguir actuando mirando qué pasó. Había una curva que encontraron los muchachos que marca el crecimiento del PBI per cápita del mundo, promedio del mundo, sí, ¿no? Iba más o menos como una recta de 30 grados así, y sigue así. Pero curiosamente, en la década del 70 y pico, Argentina se despegaba de ese crecimiento promedio del mundo y se quedaba abajo, con algunos serruchos como nuestra habitual política, pero definitivamente abajo. Y seguía abajo, y siguió abajo, y sigue abajo. Es decir, lo que a Argentina le ha pasado es que el mundo se le fue. Eso es lo que ha pasado. Entonces ahí algo había sucedido. Algo había sucedido, que había pasado algo que Argentina perdió PBI per cápita. Empezamos a investigar otras informaciones y encontramos con que en el 70, Argentina 68, inicia el INDEC, un índice de pobreza, que fue el primer indicador, 68, con el 3,5% de pobres. En el 71 eran el 5%. Y curiosamente ese índice siguió hasta el año 2000 creciendo del 5% al 30%. Sutilmente Argentina se iba empobreciendo el 1% anual, lo cual complementaba el otro indicador del crecimiento de la producción. Es decir, había un justificativo o una consecuencia, mejor dicho, de por qué él había generado la pobreza. De alguna manera indicaba que la pobreza había sido una consecuencia de que la producción cayó. Lo cual fue cierto. En el 70 y pico, en la época del gobierno militar, Martínez de Oz instaló una política de un país agropecuario y abrió la frontera en forma totalmente indiscriminada, con un dólar muy barato, y si bien era cierto que Argentina tenía un perfil productivo que no era el adecuado, también era cierto que tenía un perfil productivo. Claro. Y lo lógico era, más vale tratar de sustituirlo, encaminarlo hacia actividades más competitivas,
abrirse al mundo con prudencia. El mundo no es muy santo, que Es hostil. es hostil, esa es la palabra. El mundo es hostil. Abrirse de brazos totalmente libre es muy ingenuo, como mínimo, digamos. De forma tal que desde ahí comenzó y se instaló, no solamente comenzó porque Argentina, ahí salió el DM2, porque iba argentinos a comprar a todos lados DM2, y se instaló también el desprestigio de la industria nacional, que hasta ese entonces tenía un prestigio. Por supuesto estaba encapsulada, pero ya había ganado un cierto prestigio y una cierta calidad. Era momento de hacer una transición inteligente hacia una actividad productiva más competitiva, más competente. En lugar de eso, transitamos toda una década de, digamos, casi destrucción de la actividad productiva, con lo cual evidentemente se reflejaba en el índice del PBI, con lo cual también se reflejaba en el índice de la pobreza, con la cual también se reflejaba el crecimiento del empleo público como el arca de Noé para sustituir el desempleo. En definitiva, este estudio de la Fundación se fue enriqueciendo cada vez con más evidencia de un proceso que, si uno lo tiene que sintetizar en una palabra, es: muchachos, dejamos la mayor riqueza, abandonamos la mayor riqueza de un país, que es el valor agregado. Y si les cabe alguna duda, vean cualquier país desarrollado del mundo, ¿qué es lo que vende? Vende valor agregado. Y la mayoría de los países subdesarrollados, ¿qué es lo que vende? Frutos primarios o elementos primarios. De forma que elegimos irnos a ese camino. Yo creo que lamentablemente todavía no ha tomado conciencia Argentina de eso, de que el camino de una nación, de un país, está a crecer en el valor agregado. Y eso requiere políticas adecuadas. Si no crece el valor agregado es porque las políticas no son adecuadas y no porque los argentinos seamos unos inútiles. O todavía más aún, queriendo derivar la culpabilidad en los empresarios o industriales argentinos. No, si no funcionan todo es porque la política no funciona. Hemos hablado del Martín Amengual, constructor, desarrollista. ¿Qué haces o qué actividad ejerces, desarrollás para distenderte, despejarte, andar en bici? Bueno, navegaste mucho, ¿no? Sí, navegué toda mi vida. Yo, la verdad que empecé cuando me recibí de ingeniero, un amigo me subió a un velero y no me bajé más por 40 y pico de años. Después, primero en el lago San Roque, después incursionaba en los ríos, me iba desde Gualeguaychú a Buenos Aires o a Punta del Este en el velerito, después compré un velero más grande en Buenos Aires y después partí a recorrer un poco el mundo con el velero ese. Estuve 10 años dando vueltas por el mundo. ¿Qué estuviste navegando? ¿En Mediterráneo? Bueno, salí de Buenos Aires en el 98 y iba haciendo escalas por toda Sudamérica. Entré también en el Amazonas, hasta Belén, después Guayana y el Caribe. ¿Y eso lo hacías solo o con un equipo? ¿Te acompañaban amigos? No, amigos casuales, nada más. En realidad, semisolo, digamos. Claro. Y ahí en el Caribe, bueno, tuve 2 años, era muy lindo para vacacionar, fueron los chicos, eran amigos. Y después crucé al Mediterráneo, ahí estuve 8 años más en el Mediterráneo, recorriendo el Mediterráneo, que es una maravilla, no se acaba nunca de descubrir lugares. Y después en el 2008 me crucé de vuelta. Dijiste, me vuelvo desde Europa, sí, me vuelvo a América. Me vuelvo a América. Salí de Barcelona, me fui a Gibraltar, hice la primera parada. De Gibraltar fui a ¿cómo se llama? Palma sí, Canarias. A Mallorca.
Palma de Canarias. No, Mallorca. A Canarias, te fuiste Palma a de Canarias. Canarias. Y de Canarias crucé a Brasil. Ese fue el cruce, digamos. ¿Y cuánto tiempo te demandó eso? El cruce de Canarias, de Palma de Canarias a Brasil, a Recife, en Brasil, me demoró 18 días. Solo. Solo. ¿Y cómo planeas, preparás y llevas a cabo un viaje de esas características? Bueno, siempre aclaro que ya llevaba 20, 30 años Sí. navegando, es decir, que no estaba improvisando nada. Entonces, lo sabía hacer, me sentía más seguro en eso que ir por la Ruta 9 a Buenos Aires. Así que ya tenía muy claro, y lo planifiqué bien, pero hay incluso bibliografía. Hay un libro de un inglés que ha recopilado, un inglés totamundo, pero muy capaz, ha recopilado todas las rutas del mundo y los momentos en que los puede hacer. Las rutas náuticas de vela, ¿no? Sí. Que esa es una guía, es como una Biblia para nacer. Entonces vos muy bien tenés claro ahí, porque el mar está bastante estudiado en los vientos y es mucho más regular los vientos del mar que en la tierra. Como el mar es una masa uniforme de agua y no con la tierra que tiene distintas topografías y estas historias, los vientos son bastante regulares. Por eso los antiguos podían ir de Europa a Asia y venían de Asia a Europa, pero no venían por el mismo camino. Iban por donde el viento los llevaba, claro, y volvían por donde el viento los traía. Es decir, que más o menos se conoce cómo funcionan los vientos en el mar. Martín, y en 18 días estabas solo. ¿En qué pensabas? No, la pasaba feliz. En todo. Bueno, además no tenía mucho tiempo para pensar, porque tenía que ir regulando todo. ¿Te queda algo pendiente? ¿Eh? ¿Te queda algo pendiente? ¿Pendiente? No, me recibí de piloto el año pasado. ¿Decidiste volar? Sí, sí. Ahora vuelo, voy al campo en el avioncito. Mira. Sí. Sí, no sé, la bici la tengo hace mucho. No. Has sido una persona muy activa, ¿no? Sí, creo que sí, he sido activo. ¿Has corrido triatlón? Sí, corrí. ¿También? 5 triatlones. Empecé de los 70. Cuando vi un triatlón dije, no, esto yo también lo puedo hacer. Bueno, ¿por qué no lo puedo hacer? Empecé a entrenar. Y bueno, tuve suerte porque siempre más o menos ligaba el podio. Pues claro, casi no tenía competidores de mi edad. Entonces, con llegar ya era bueno. Así que bien, corrí. Es decir, arrancaste con el triatlón a los 70 años. A los 70. ¿Y hasta qué edad corriste? Y mira, después me agarró, tuve un problema con una caída, con la cadera, la cadera y el hombro zafé, la cadera me tuve que operar. Y después me vino la pandemia, cuando ya podía seguir corriendo, y ya después me vinieron los años. Claro, ya correr los 20 kilómetros finales, yo podría hacer un biatlón, digamos, nadar y la bici, pero no puedo correr ya los últimos 20 kilómetros, no. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Luis, muchas gracias por invitarme. Espero que de alguna manera transmita a los jóvenes el entusiasmo de seguir haciendo las cosas, que por más que Argentina nos confunda, siempre les va a ir bien. ¿Siempre te quedaste y te quisiste quedar en la Argentina? Sí, siempre me quise quedar, ¿no? Incluso creo que podría haber sacado nacionalidad italiana, creo. Sí, mi hermana la sacó. No, nunca tuve intención de dejar Argentina. Me gusta. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Y te quedaste en Córdoba? Y me quedé en Córdoba, a pesar de que la familia de papá eran de Buenos Aires y generalmente frecuentaba Buenos Aires, pero me vine a Córdoba y me gustó Córdoba y me quedé en Córdoba. Bueno, nos acompañó Martín Amengual. Gracias a ustedes por estar allí del otro lado. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana en esto que es Referentes. Chao.